iglesia mayor, el templo principal. Y esta sería la gran plaza, la plaza mayor, o la plaza de armas, como se lo denominaba también, o el Ocaraguazú en guaraní, un patio grande. ¿Ocaraguazú? Ocaraguazú. Y la entrada principal, las dos primeras piezas eran piezas de vigilancia. Declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1993. Por siglos desaparecidas y comidas por la selva, conforman un circuito turístico-cultural imperdible del Paraguay. Las misiones jesuíticas de la Santísima Trinidad de Paraná y Jesús de Tabarangüe, quizás para la época una utopía humanista, en un mundo rudo y cruel que hoy, siglos después, nos cuentan su historia. Pero lo primero, debemos hacer un poco de historia para también situarnos en la época y así entender lo sucedido y lo que significan estas construcciones. Y para eso debemos remontarnos al siglo XVI. La secuencia de los hechos es esta. A principios del siglo XVII, los jesuitas españoles, con el visto bueno de la corona, empezaron a construir en la zona del Alto Paraná, lo que hoy sería la zona fronteriza entre Argentina, Paraguay y Brasil, misiones en las que los indígenas guaraníes podían vivir en paz sin ser esclavizados, manteniendo su lengua, su cultura y su estructura social. ¿A cambio de qué? De evangelizarse. Estas fueron conocidas también como reducciones o como la República de los Indios. Era la de reducir la población de nativos dispersas en la selva en un solo lugar, formarlos en un pueblo. Entonces de allí comienzan las fundaciones y el último pueblo fundado fue Los Ángeles o Santo Ángelo del lado de Brasil actualmente en 1707. La pila de agua bautismal que eran para los bautismos es una de las únicas piezas intactas en la entrada del templo, porque primeramente eran bautizados para después ir frente al púlpito. Y al costado izquierdo era el cementerio para la población común, la población en general. Bueno, pero mientras más escuchaba la guía, más preguntas brotaban en mi cabeza. Ahora para mí, que no estoy muy interiorizado en el tema de la religión, la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes fueron los jesuitas? Y para ello recurrí a San Google. Y el recorrido me situó a más de 500 años atrás, cuando se fundó la Compañía de Jesús, una orden católica romana de sacerdotes, fundada nada más y nada menos que por el mismísimo soldado, que luego sería el mítico San Ignacio de Loyola. ¿Y aquí quién era ¿cómo se va a decir? El que tenía mayor poder? El padre, ¿cómo se llamaba acá? Bueno, y ¿No eran papa? Sacerdotes, sacerdotes sí, eran parte más o menos de los jefes principales, eran los sacerdotes, y luego de ellos estaban los caciques, que eran los jefes nativos. Claro, ahí había ya una comunión con los indígenas. Sí, se hablaba siempre que era un régimen más o menos militar, porque la cabeza del pueblo eran los jesuitas, aparte de que ellos después sí tenían que rendir cuentas a sus superiores y al rey también, pero dentro de las misiones eran las cabezas principales. Aquí en el centro son pisos originales todavía lo que se mantiene, y la diferencia que se puede ver en el centro mismo son las tumbas de los indios cabildantes. 5 metros, en lo que se ve la forma de la cruz, cómo está hecha o cómo está construida el templo, ¿sí? Y en la parte del crucero pueden ver los arranques de ladrillos que eran en forma de medias naranjas también, ayudados con, en esta zona del crucero eran hechas de ladrillo, cal y una argamasa que ellos hacían, estaban hechas de polvo de huesos de animales, polvo de caracol, clara y cáscara de huevo. Eso se utilizó para esta nave de crucería y la cúpula. Algunos sacerdotes, cuando morían, eran devueltos a su lugar de origen, pero antes de subirlo a algún barco, los dejaban en esta cripta, que es una cripta muy fría, húmeda, los dejaban unos 6 o 7 días. Además que le ponían algunas hierbas para mantenerlos y que el cuerpo no huela mal. ¿Y como dónde eran dejados? ¿Ahí encima o adentro? Aquí por encima. Qué frío que hay aquí. Pero ¿cómo se llegó a este nivel de organización y desarrollo? Si consideramos que los jesuitas que venían a evangelizar tenían distintas profesiones, tales como médicos, músicos, arquitectos, y que a su vez fueron capaces de ser maestros y enseñar a los indígenas distintos oficios, desde la albañilería hasta la fundición, no es difícil imaginar
hasta qué punto podían llegar en su desarrollo social. Cada habitación vivía una familia, que eran aproximadamente entre 4, 5, incluso 7 integrantes también. Y dentro de las casas ellos no tenían las comunicaciones frecuentes entre las familias, ya que se trataba también de prohibir la poligamia. Por eso que todos los pueblos siempre tenían la plaza, porque era el lugar en donde se realizaban los acontecimientos sociales, culturales, deportivos. Baño estilo romano, que a la vez se utilizaba como una pieza de calefacción. En las esquinas se ven restos de hornos, allí se tenía fuego, con eso se calentaba la piedra y a la vez el agua. El agua caliente era llevada por conductos por debajo de todas estas habitaciones y el vapor del agua caliente salía en cada esquina de estas piezas. Eran para la época de frío y principalmente eran para las habitaciones de los jesuitas. Pueden ver la diferencia de la piedra, está la piedra basáltica, más dura que la piedra arenisca. Era para no absorber también la humedad que producía el agua caliente. Y en las esquinas se pueden ver por dónde salía el vapor del agua caliente. Y desde los 13 años en adelante, a las niñas se les enseñaba lo que era el tejido, el bordado, parte de enfermerías, panaderías, los oficios que ellos iban a impartir dentro del pueblo. ¿Y eso es lo que se quedaba del idioma que quedaba hasta ahora? Hasta ahora sí, el idioma hoy día es el idioma oficial en Paraguay, el castellano y el guaraní. Otro día de la semana era para el Tupambae, que es la propiedad de Dios, para los sacerdotes, la iglesia y el pago del tributo. Y luego los restos de los días de la semana se trabajaba para el Abambae, que es la propiedad del hombre, que era para su familia. Entonces de esa forma también se les enseñaba la propiedad privada, para que cada uno se adueñara más o menos de un sector. Y sí, en las zonas agrícolas sí era la plantación más grande, eran de cañas de azúcar, yerba mate, maíz, mandioca, porotos. Y aquí también se tenían los almacenes, en donde se guardaban las cosechas que se obtenían en los años y según la necesidad eran para los nuevos cultivos. También se habla que tiene una propiedad adormecedora la hoja, entonces lo machacaban, lo tiraban en el agua para la hora de la pesca. Y es comestible también. ¿Cómo dijiste? ¿Huembe? Huembe o Philodendron es una playa conocida de esa forma porque tenía la función de comunicar y la de vigilar. Para comunicarse era con toda la gente que vivía tanto en la zona agrícola como en la zona ganadera, a través de brillo de espejos, también sonidos de campanas, era lo principal, y el brillo de espejos, fuego y humo más o menos era con la misión vecina, que sería Jesús, la más cercana a esa. A través de eso era la comunicación, ya que están en línea recta a 7 kilómetros y están en la misma altura. Y a la vez la torre era el campanario de la primera iglesia. Es la iglesia más pequeña, no tiene mucha decoración como la que vimos en la iglesia mayor. Sí, los pilares de un estilo romano, el primer cementerio del otro lado también. Y dentro del templo solamente cuenta con 2 altares laterales y el altar principal pegado a la pared, ya que en aquel tiempo también las celebraciones se realizaban de espaldas. ¿Sí? Y la idea de ello era para que la gente alabara a Dios y no al sacerdote que daba la predicación también. La naturaleza utilizaban y lo copiaban también. O sea, para copiar esto igual tienen que haber sido maestros. Sí, siempre habían profesores, sí, e incluso profesores nativos también que llegaron a ser en la época de las misiones, escultores profesionales. Mira, pues estas las caras más chiquititas están los gestos completos. Pero por ejemplo las flores, o sea, igual encuentro que es un trabajo hermoso. Como los molinos actuales, pero en gran tamaño sería esto. Después de escuchar a nuestra guía con una dedicación y un amor impresionante a estas ruinas, que nos enseñó con lujo y detalle cada uno de los rincones y a su vez respondió una a una las preguntas, por muy tontas que parecieran, decidimos ir a visitar la segunda misión incluida en el ticket. Pero antes de partir hagamos un resumen. Esta misión fue fundada en el año 1706. De su construcción destacan los ángeles músicos de la iglesia mayor, que para mí, que soy músico, me llamó inmediatamente la atención. Y también la torre situada a cierta distancia de la iglesia menor. En el complejo se encuentran 2 museos. El museo jesuítico con piedras talladas, nichos, retablos, y el museo lítico, al costado del templo, con piezas esculpidas en piedras, restos de ángeles, santos, flores, hojas, etc. Esta reducción
cuenta con el mayor templo construido entre todos los que formaban las producciones jesuitas. Claro que esta historia solo duró 160 años, hasta que el rey Carlos III de España decretó la expulsión de los jesuitas en el año 1767. Desde su abandono hasta que fue redescubierta, tuvieron que pasar 2 siglos para que nosotros pudiéramos conocer y apreciar dicha obra. Acabamos de salir de la primera misión, que es de la Santísima Trinidad del Paraná, y ahora nos dirigimos rápidamente hacia Jesús de Taparangüé. Bueno, tenemos que hacerlo así porque hoy día viajamos de vuelta, así que vamos a tratar de hacer lo que más se pueda. Sí, el costo del ticket fue de 25.000 guaraníes, que incluía la guía, que fue espectacular. Ahora incluía también lo que es Trinidad, donde estamos ahora. Después vamos a Jesús de Taparangüé y por tercera opción sería San Cosme y Damián. La idea de esto era poder hacerlo, nos daban 72 horas para recorrer las 3 misiones, pero yo creo que como estamos contra el tiempo vamos a tratar de hacer estas 2 nomás. Así que para allá vamos. Y llegamos, pero ya a unos pocos kilómetros de recorrido estábamos maravillados con el colorido de las siembras en contraste con el rojo de la tierra y el cielo, qué decir, un perfecto y nítido azul celeste que para nosotros era el final perfecto del día. ¿Algún tipo de espectáculo aquí en la noche? Ahora entendí lo del guía interactivo. Hay unos puntos o unos códigos QR donde uno con el teléfono lo escanea y aparece el relato o los hechos donde estamos parados. A pesar de que nunca terminó de construirse debido a la expulsión de los jesuitas, esta iglesia se destaca por su grandiosidad y quizás se hubiera convertido en una de las más grandes de la época. Este pretendía ser una copia o una réplica de lo que es la iglesia Loyola, que está ubicada allá en Italia. Para concluir, podemos decir que expulsaron a los jesuitas por representar un peligro debido al gran desarrollo y riquezas alcanzadas en las misiones, por proteger a los indígenas de los esclavistas portugueses, ya que estos en tan solo 3 años capturaron a más de 60.000 indios, y lo peor de todo es de haberlos radicalizado en contra de los intereses de la corona. Lamentablemente y por razones de tiempo, no pudimos quedarnos a ver el espectáculo audiovisual que se desarrolla cuando cae la noche, donde invitan a los viajeros a adentrarse en la misión, caminando apenas alumbrados por los faroles de los guías, y con la música y las oraciones en guaraní, en latín y en español. Bueno, tendrá que ser para la próxima. Bueno, hasta aquí llegamos. No olviden suscribirse, apretar la campanita, todas esas cosas, bla bla bla, y nos vemos en el próximo video.